El presidente Kuczynski negó a través de su cuenta de Twitter haber recibido aportes de Jorge Barata o de la constructora Odebrecht para sus campañas presidenciales. Fue luego de que la abogada de Keiko Fujimori, Juliana Lazo, afirmara que Barata indicó ante el fiscal Domingo Pérez que la constructora brasileña contribuyó a la campaña de PPK a través de Susana de la Puente, actual embajadora del Perú en el Reino Unido. De otro lado, el jefe de Estado anunció que recibirá a la Comisión Lavajato el próximo viernes 16 de marzo. Keiko Fujimori negó que ella haya recibido algún aporte de Jorge Barata o de la empresa Odebrecht para sus campañas electorales. Esto tras conocerse que Barata declaró hoy ante fiscales peruanos que la empresa brasileña aportó $1.200.000 a la campaña fujimorista en el 2011 y que fueron el entonces candidato a la vicepresidencia Jaime Yoshiyama, Augusto Bedoya y Ricardo Briceño quienes habrían recibido tales entregas. Por su parte, el fiscal coordinador del lavado de activos, Rafael Vela, dijo que se retiran satisfechos de la diligencia. Y la presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Arauz, dijo que desconoce totalmente algún aporte de Barata u Odebrecht a su campaña presidencial por el APRE en 2011. Como se sabe, la abogada de Keiko Fujimori afirmó hoy que el aporte al partido de Alfonso Ugarte llegó a través de Luis Alva Castro. Alan García, por su parte, afirmó que ni su campaña ni su partido recibieron en el 2006 aporte alguno de la empresa brasileña. El magistrado del Tribunal Constitucional, Eloy Espinosa Saldaña, aseguró que la hoja de vida en la que consigna que es doctor en Derecho es un documento preliminar que tiene errores. Esto en alusión al informe del Diario Expreso en el que se señaló que el currículo que presentó el magistrado para ser elegido en el 2014 mencionaba el referido título. El congresista fujimorista César Segura, quien sustentó el informe que recomienda inhabilitar a Espinosa Saldaña por 10 años de la función pública, indicó que con esta nueva denuncia se demuestra que el magistrado no tiene escrúpulos. Y si quiere estar al día con la información nacional e internacional, debe seguirnos en nuestra página web www.canaln.pe. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Portada. ¿Cómo estás, Verónica? Acá. Empezando a bailar la samba. Bueno. ¿Ah? ¡Qué día! ¿Qué Día día? importante por la segunda parte de las declaraciones de Jorge Barata, que, digamos, por lo menos en su declaración no ha dejado títere con cabeza, ¿no? Sí, y además es el trascendido, porque no tenemos sí, el detalle. Pero hay trascendidos a través del Diario del Comercio, hay trascendidos a través de la abogada de Keiko Fujimori. Y la propia Keiko Fujimori que ha salido a dar una conferencia de prensa. Así es. Y es, bueno, lo primero que vamos a hablar, porque también, obviamente, bueno, lo que ha dicho él es que dice, Barata ha declarado que efectivamente hizo aportes a nombre de Odebrecht para las campañas, según, digamos, vamos a recopilar de todas las distintas fuentes que tenemos para la campaña del 2011, que lanzó como presidente a Pedro Pablo Kuczynski, la campaña del 2011 de Fuerza Popular, candidata a Keiko Fujimori, y Alejandro Toledo, a Mercedes Arauz, que fue brevemente, o a la campaña de Mercedes Arauz, que fue brevemente candidata, como ustedes recordarán, por el partido aprista en esa misma elección, y también creo que hay alusiones a Susana Villarán y la campaña por el no. Así es. De todo eso vamos a conversar hoy día, pero tenemos que empezar presentando a nuestros invitados. Vamos a darle la bienvenida a Antonio Maldonado, ex procurador anticorrupción. ¿Qué tal? ¿Cómo está, doctor? Buenas noches. Y Raúl Castro Stañaro, ex congresista de la República. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muy buenas ¿Cómo noches. están, caballeros? Buenas noches. Bien, vamos a empezar con lo que concierne al presidente Kuczynski, quien tras conocerse de la noticia que acabamos de mencionar, a través del tuit negó que haya recibido aportes o de Odebrecht o de Barata. Tenemos los tweets presidenciales. A ver, Sí. pero Pablo Kuczynski, yo no he recibido jamás una donación del señor Barata. Yo no he recibido ninguna financiación de dicha fuente para mis campañas presidenciales.
Hay uno más y dice, según recoge una versión de la prensa, las declaraciones del señor Barata hablarían supuestamente de la campaña del 2011. En esa campaña yo no contaba con un partido, sino con una alianza. 3. ¿Hay 3? Sí. Claro, porque habla de sus aliados. La alianza estaba conformada por el PPC, Alianza para el Progreso, Restauración Nacional y el Partido Humanista. Y como candidato no tuve manejo ni control de la tesorería de dicha alianza. Es claro que el énfasis que hace yo, Pedro Pablo Kuczynski, es decir, a mí que me revisen, pero a lo mejor entró plata a la campaña, es lo que está dejando abierta como posibilidad, y al mencionar que no era un partido, sino una alianza de partidos, está un poco como distribuyendo las responsabilidades. Eso es todo lo que se colige de lo que estamos leyendo, pero según la información, quien habría recibido el dinero es una persona que no estaba vinculada a alguno de los otros socios de esa alianza, sino más bien a él, ¿no? Dice el señor Barata. ¿Qué es. Dice? Dice, ¿qué dice? Bueno, le preguntamos entonces al señor Castro, recuérdanos en el 2011, ¿usted estaba todavía por favor, en esa campaña y en el PPC entonces? ¿En qué andaba en esa época? Yo estaba en ese entonces en el PPC, fui convocado por Pedro Pablo Kuczynski, pero luego fui retirado de la campaña antes de que propiamente este empiece, y quien asumió, digamos, la conducción del partido dentro de la campaña fue la entonces presidenta Lourdes Flores, junto con Marisol Perestello, que fue miembro de la plancha presidencial de Pedro Pablo Kuczynski. Ellos se encargaron de llamar a gente del partido y de participar en la estructuración del equipo de campaña. Toda campaña se arma sobre la base de la estructuración de equipos. El PPC era una de las fuerzas políticas integradas, llegó tarde a la campaña. ¿Lourdes fue candidata a la vicepresidencia? No. ¿Quién fue candidata a la presidencia? Fue Marisol Perestello. Ya ni me acordaba. Sí, fue Marisol Perestello, ¿no? Segunda vicepresidenta. Sí. Y ellos se encargaron de estructurar todo el tema, y hay cosas que hay que recordar, como por ejemplo, cuando se produce una campaña presidencial, todo el movimiento financiero se organiza alrededor del candidato, porque es obviamente el candidato el que genera el liderazgo, las simpatías y además el interés de los probables aportantes o financistas. Esto fue así el año 2011 y seguramente está declarado por la alianza de ese entonces, la Alianza para el Gran Cambio, así se llamaba esta agrupación, y entiendo que Pedro Pablo tenía un equipo que se encargaba, como en toda campaña, campaña no es el candidato el que maneja los aportes, porque el candidato pues está definitivamente dedicado a otros menesteres mucho más importantes. Pero hay un equipo de campaña en la alianza, que no sé quién pudo haber sido, no tengo la menor idea, que seguramente era el que nucleaba los aportes y ejecutaba lo que había que ejecutar, ¿no? De manera que esto es un tema importante a tener en cuenta, porque ustedes han señalado el énfasis que hace Kuczynski cuando dice yo, pero Pablo Kuczynski. Y esto es parte de la realidad. No siempre los candidatos se enteran de todos los aportes, no siempre. Generalmente sí, pero no ocurre con frecuencia. Hay candidatos, y esto yo lo he visto, que no quieren ni siquiera saber quiénes son los aportantes, ¿no? Porque les quita el sueño, porque prefieren obviar esa parte y concentrarse en los otros temas. Ser candidato presidencial en el Perú es casi un acto heroico también, no es una cosa fácil. Y entonces depende ya mucho del temperamento de cada uno de los candidatos presidenciales, ¿no? Si ese aporte se hubiese producido, primero en esa época no era un delito eso, ¿no es cierto? Hoy tampoco. Y segundo, ¿quién sería responsable por lo menos de responder ante quien realizase la investigación por ese eventual aporte? Sí, creo que es muy importante analizar tanto el contexto histórico que usted menciona, como también algunas características de los fenómenos de gran corrupción, especialmente los de gran corrupción política, ¿no? Y en primer lugar,
hay que decir que no todo fenómeno de corrupción política está acompañado de un sistema jurídico, concretamente un sistema jurídico penal que sanciona como delitos ciertas conductas. El hecho de que no exista sanción penal... había multa de la OMPE, creo. Por no había decir. probablemente un marco muy tenue, muy laxo. No significa que estos hechos no sean actos de corrupción. Y el segundo elemento que hay que recordar es que, según la definición que acojo, un acto de corrupción no necesariamente involucra la participación única y exclusiva de un funcionario público. Esa es una definición del Banco Mundial, de algunos tratadistas como Susan Rose Ackerman, pero un acto de corrupción puede también tener como protagonista a un agente privado. Por lo tanto, creo que el argumento que he escuchado reiteradamente, no acá necesariamente en este programa, pero reiteradamente en el sentido de que, como en la época en que los Humala Heredia recibieron esa cantidad de dinero, esto no era un delito, por tanto, esto pasa por agua tibia y no tiene ninguna implicancia. Ellos mismos en su defensa, o sus abogados dicen, no recibimos dinero, pero si lo hubiésemos recibido no sería delito, ¿no? Claro, me parece una postura bastante discutible jurídicamente y políticamente, ¿no? ¿Cuál sería el delito? Bueno, ese es un trabajo que el Ministerio Público tiene que hacer. Metodológicamente lo que ha escogido el Ministerio Público es entender que hay actos ilícitos previos de corrupción en general que el Ministerio Público tiene que construir asociados al lavado de activos. Entonces, por supuesto que le corresponde al Ministerio Público probar esta hipótesis criminal. No puede esperar que los investigados la prueben. Es el Ministerio Público el que tiene que investigarla. Y la razón por la cual no podemos ser más precisos es porque, a diferencia de lo que ha ocurrido en Brasil antes del año 2016 y a diferencia de lo que ocurrió en el plea agreement de diciembre del 2016 entre el Departamento de Justicia y Odebrecht S.A., el Ministerio Público peruano ha tenido una actuación bastante lenta y bastante desarticulada, por así decirlo, porque se investigan casos concretos, pero se pierde en varios momentos de perspectiva el contexto general, que es muy importante, ¿no? Ahora, aquí lo que hemos visto a estos fiscales, al fiscal Juárez, que está viendo el caso del lavado de activos, lo que hemos visto ayer, claro, ¿cierto? Y ya teníamos más o menos un poco de detalle que el propio Barata dio sobre la forma en que se entregó el dinero para la campaña de Ollanta Humala a través de Nadine Heredia, cómo eran los montos, la presión de la señora Nadine Heredia, ¿no es cierto?, para que entregaran la plata, y cómo llegó la plata. Según Barata ayer, y eso me imagino que es lo más importante, porque ahí viene el lavado de activos, es que la plata vino como de la definición de dolareiros. Los doleiros, ¿no? O sea, que era gente que traía la plata en efectivo, claro, adherida al cuerpo. Entonces, por ahí me imagino que se podría configurar el delito de lavado de activos. En este caso, hasta ahora, no tenemos el detalle de ni siquiera los montos, salvo, los trascendidos. Yo no sé si el Diario del Comercio también haya manejado eso, pero por lo menos lo que se tiene es que en la campaña de Keiko Fujimori, pero estábamos hablando de Kuczynski, creo que ahí hablan de $200.000, ¿no? De Pedro Pablo Kuczynski 2001, a través de Susana de la Puente, $300.000. A través de Susana de la Puente, por eso es que tú hacías referencia a que es una persona bastante cercana a él y no a los otros partidos. No al Pastor Lai, digamos, ¿no? Claro. Bueno, en el caso de Alan García, la campaña de Alan García en el 2006, a través del señor Alba Castro, $200.000, Alejandro Toledo, 2011, a través de Avidanom, $600.000, Keiko Fujimori, 2011 también, a través de Yoshiyama, Bedoya, Briceño, $1.200.000. Esto, reiteramos, es lo que ha dicho, el trascendido de lo que ha dicho Barata. Así es. Pero no sabemos si también ha dado el señor Barata este detalle, como en el caso de los Humala, que vino en efectivo, en varios tramos, y con personajes parece que se ponían el dinero en el cuerpo, ¿no? Eso es absolutamente un delito, ¿no? Es ilegal aquí en nuestro país. Así es. En el caso de Fuerza Popular, por eso llegaremos después, a establecer $1 millón, es lo que habría recibido, según él, insistimos, Jaime Yoshiyama y el señor Bedoya, y 200.000 después el expresidente de la CONFIEP, Ricardo Briceño. Ha habido ya desmentidos sobre eso, pero en fin, vamos primero a lo que nos toca, que es lo de Pedro Pablo Kuczynski, que
aparte del eventual problema legal, es un problema político, porque es tras piedras, palos, ¿no es cierto? Cuando estaba discutiéndose los problemas que pudiera tener por las vinculaciones de su empresa Westfield con Odebrecht y aquella para la que trabajó First Capital, ahora resulta que también en la campaña, o en su campaña, afirma el representante de Odebrecht que hizo una contribución o recibió una contribución, ¿no? Pero Sí. es poco el monto, ¿no? Digo yo, no Es sé. que iba quinto. Ah, ahí va Claro, quinto, claro, ¿verdad? él trepó al final, ¿no? Creo que el tema no es tanto si el monto fue grande o pequeño, Claro. sino que Claro. lo que entraña el acto mismo, ¿no? Y confirma un patrón general, ¿no? Que se advierte no solo en el comportamiento criminal de esta empresa en el Perú, sino en general en todos los países donde los ha actuado, que establece transacciones mediante pactos ad hoc no escritos, en virtud de los cuales busca incidir en decisiones políticas y en decisiones económicas. Entonces, solo confirma lo que ya se sabe, reitero, no solo en el Perú. Adicionalmente a eso, creo que habría que decir que en ese entonces, efectivamente, no había ley de lavado de activos como hay ahora. Había una prohibición en la ley de partidos políticos que hasta ahora subsiste, que prohíbe la donación de gobiernos extranjeros o de partidos políticos extranjeros en efectivo, salvo para el caso de formación política, etcétera. Y eso, bueno, genera una multa de OMPE, pero no es un delito. El delito tiene que estar específicamente tipificado, ¿no? Ahora, la pregunta que debemos hacernos, haciendo referencia a lo dicho por el doctor Maldonado, es, uno, una organización corruptora internacional con enormes raíces aquí en el territorio nacional, pero dos, una estructuración totalmente inadecuada del financiamiento de los partidos políticos en el país, que lleva a que los candidatos a la presidencia de la República de prácticamente todos los grupos políticos que participaron hayan recibido donaciones de esta empresa comprometida, que en ese entonces se sospechaba, pero no se sabía tampoco que estaba comprometida en actos ilícitos, o ya dolosos propiamente dicho. Entonces hay algo que no está funcionando en el país. No está funcionando el financiamiento público de los partidos, no está funcionando lo que la ley de partidos políticos prevé como financiamiento de privados, con topes, y entonces los políticos en su desesperación recurren a estas maniobras o a estas actitudes de recibir dinero de quien no debían recibir. De manera que ahí hay un problema que deberíamos preguntarnos y los legisladores deberían preguntarse respecto a qué hacer con este tema, porque este es un tema que tiene una raíz internacional, pero también tiene una carencia nacional. Ese es el primer punto. Una necesidad. Una se podría necesidad, decir, es porque- una necesidad porque... Pero perdón, o sea, ¿cómo son todas las campañas? ¿Por Sí, qué sí, claro. alguien va a querer poner plata a la campaña de cualquier candidato? No, sin lugar a ¿Para dudas. qué? No, es ¿Porque una le cae inversión. bien? no, exactamente. Obviamente que no, y eso funciona siempre. Es la Lo que pasa presunción es que se acaba de tremendo, ¿no? efectivamente, Odebrecht, detrás de ¿no? esto hay un interés económico. Pero quiero Obvio. decir en honor a la verdad, yo he estado en muchas campañas de observador, las campañas en el Perú, del punto de vista económico, son miserables. En República Dominicana una campaña presidencial vale 40, 50 millones de dólares. En República Dominicana, ¿Pero quién las paga? un país de 5 o 6 No millones. lo, va a pagar, no lo pagó el partido. Bueno, Eso es imposible. Pues. bueno, ok, de acuerdo. Pero Tendrían que ser los partidos, tendrían que ser empresas. Pero quiero decir, en Chile una campaña presidencial vale el doble o el triple que en Perú. No vayamos a República Dominicana, en el Ecuador igual. Entonces, las campañas presidenciales en el Perú son mínimas en cuanto a gastos de dinero, pero aún así tienen esta necesidad de recurrir a fuentes de dinero desconocido, ¿no es cierto? Porque al final es de dinero desconocido. Ahora, en cuanto al tema, hay dos temas más adicionales brevemente. Uno es la palabra empeñada de PPK respecto de su compromiso al finalizar la declaración de Barata. Esto se ha producido. Sí. Hay una declaración del vocero de Sí, Peruanos un por el tuit Cambio. de Guido Violeta que vamos a ver en un Un momento. tuit, exactamente, ¿no? Pero el vocero no puede hablar por el presidente. De todas maneras, se estará dando algún sentido a la declaración de Pedro Pablo. Pero es obvio que en este momento el presidente de la República tiene la palabra empeñada y tiene que honrar esa palabra. Y tiene que honrarla a la brevedad posible. Y el último tema es qué es lo que depara en lo sucesivo después de estas declaraciones y después de este escenario general que ya conocemos.
¿no? O sea, un país que ha dejado de crecer, un país que pierde empleos, un país que se anunció con un crecimiento del 4%, con una economía que se está enfriando cada día más, y con una población hastiada en un año en que además va a haber un proceso electoral regional y municipal en todo el país, ¿no? Entonces, acá hay varias lecciones que debemos extraer los políticos, pero sobre todo hay un mandato imperativo, en este caso para el señor Kuczynski, de cualquiera que sea el resultado de estas investigaciones, tomar al toro por las astas y gobernar el país. Porque en medio de este marco generalizado de desilusión, es el presidente el llamado a actuar. Perdón, si me permite, la señora Susana de la Puente ha dado unas declaraciones, aparentemente según fuentes del comercio, es lo que acabo de leer. Susana de la Puente niega haber recibido dinero de Odebrecht. Barata aparentemente dijo que le había dado dinero a ella. La embajadora del Perú, como saben, en el Reino Unido, Susana de la Puente emitió un breve pronunciamiento tras haber sido mencionada en las declaraciones de Barata. Según fuentes del comercio, Barata señaló que le entregó a la empresaria $300.000 para la campaña presidencial de Pedro Pablo Kuczynski en el 2011. A ver, entre comillas, si bien no acostumbro opinar sobre trascendidos, habiendo tomado conocimiento que el señor Barata habría manifestado que me entregó $300.000 para la campaña de Alianza por el Gran Cambio, desmiento categóricamente esta afirmación. Bueno, la señora Mercedes Arauz dijo que esperaba que Susana de la Puente también brinde las declaraciones y pueda hacer la aclaración. Eso es lo único que ha publicado el comercio, entonces ha dicho que no, desmiente tajantemente. Bueno, pues ojalá. A ver, doctor, creo que quería comentar sobre lo de las campañas. Por supuesto, simplemente complementar lo ya expresado por el doctor Castro Stañaro. Simplemente me llama la atención que hoy en el Perú del siglo XXI no estamos debatiendo ideas políticas, ¿no? Si uno defiende tal o cual ideología o si tal postura beneficia o no al país. Lo que estamos haciendo es todo un debate acerca, en realidad es un debate político-judicial, de alguna manera, ¿no? Negando los hechos criminales, en fin, esto demuestra la degradación del discurso político, el desaliento que hay en el Perú en este momento, totalmente justificado, y la necesidad de buscar en alguna fuerza política una respuesta a esta situación. Bueno, como mencionaba Raúl Castro hace un momento, el presidente se había comprometido a recibir a la Comisión Lavajato después de que declarase Barata, y ahora Guido Violeta ha anunciado que la fecha en la que lo recibirá será el 16 de marzo. Tenemos el tuit del vocero de la bancada. Lo mismo dijo hace un mes, sí, ¿no? En la quincena de febrero. Ahí dice, entonces, el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, recibirá a la Comisión Lavajato el viernes 16 de marzo a las 9:30 am en Palacio de Gobierno, y lo acompaña de un documento que a esta distancia no podemos ver. Pero bueno, como recuerda Verónica, ya antes había dado otra fecha Guido Violeta, dijo entre el 10 y el 17 de febrero. Sí, bueno, pero ahora digamos... Las quincenas, creo, congresista Guido Violeta. Entonces ya pasó la de febrero, ahora viene la de marzo. Esa es una parte del documento que ha enviado aparentemente el presidente. Me dirijo a usted para saludarla, a la presidenta de la Comisión Lavajato, la señora Rosa Bartra, cordialmente, y en atención al documento de la referencia, hacer de su conocimiento que el señor presidente de la República recibirá a la comisión investigadora multipartidaria que usted preside en Palacio de Gobierno el día viernes 16 de marzo del 2018 a las 9:30 am. Sí. Bueno, eso ha sido entregado al Congreso de la República. ¿Quién lo firma? El día, 28 de febrero. Hoy. Y lo firma Nicolás Rodríguez Galer, secretario general del despacho de la presidencia. Muy bien. Que está, dicho sea de paso, fuera de los 10 días que el Congreso habilitó. Claro, el llamado ultimátum que le habían dado. Exactamente, para que el presidente declare. Sí. Como el presidente no fijaba fecha y se conocía la fecha de declaración de Barata, el Congreso se anticipó y le dio un plazo de 10 días para que la comisión se apersonara a tomarle la declaración. 10 días para que dé fecha, creo. 10 días probablemente para que dé fecha, ¿no? Porque este documento ha sido enviado al Congreso de la República a las 2:20 de la tarde.
Bueno, esto luego de que habla del señor. claro, y con esta Barata. información incómoda que Incómoda. habría que confirmar, por supuesto, pero eso complica aún más la situación del presidente y entonces Pero habrá reconsiderado Mario, la necesidad de ir, ¿no? acá es donde yo quiero hacer una hincapié respecto a lo que hemos venido conversando y a la degradación de la política, ¿no? Yo creo que efectivamente es una situación incómoda para Pedro Pablo y complica su posición dentro de la misma labor de la comisión. Claro. Pero es acá donde los grandes hombres tienen que crecer desde adentro, ¿no? Yo creo que el presidente tiene acá que sobreponerse a cualquiera de estos temas, asumir su responsabilidad, si es que hubiera responsabilidad, pero lo que no puede hacer es dejar de gobernar. Y la impresión que tenemos hoy día, la gran mayoría de los peruanos, es que el país no está siendo gobernado. Yo sé que Meche Arauz hace enormes esfuerzos, y hay un sector del gobierno que hace enormes esfuerzos, pero eso no está siendo suficiente. El país está sin rumbo. Y entonces alguien acá tiene que ser el Winston Churchill, por supuesto guardando las distancias y los escenarios, Por lo menos en inglés. ¿no? Claro, exactamente. ¿no? Ahora, pero, perdón, doctor Pérez, se hace esta crítica al presidente de la República antes de estos escándalos Westfield, First Capital, Odebrecht. Antes. Se le reclamaba que gobierne, que dirige el país. Antes. O sea, creo que esta falta o este desgobierno que todo el mundo menciona va más allá de Odebrecht. Claro, con Odebrecht ya es como para Bueno, ponerse a llorar, pero esto viene desde antes, desde que empezó. Ya empieza, dele un mes, pasó 3 meses, recién 6 meses, ¿cuándo va a empezar? Estoy de acuerdo como análisis general, ¿no? Pero acá la responsabilidad del señor Kuczynski va mucho más allá de un análisis general, ¿no? Entonces él tiene aquí que tomar una decisión heroica, cualquiera que sea, o gobierno o renuncio, pero tiene que tomar una decisión. Entonces, él se ha defendido de la vacancia y seguramente se va a defender de una segunda vacancia, que está encaminada ya, pero lo que no puede hacer es decir, ¿sabes qué? Cuando ahora vaya al Congreso y se vote la segunda vacancia, voy a gobernar. No, señor. No. Sí. Él tiene que salir ahora. Bien, vamos a una pausa y regresamos con lo que concierne ahora a Fuerza Popular y la campaña de Keiko Fujimori y las declaraciones de Barata. Bueno, ya pasamos revisión a el señor Pedro Pablo Kuczynski, sobre las declaraciones del señor Barata. Ahora es el turno de la señora Keiko Fujimori. Ella ha negado, luego de conocer estos trascendidos de las declaraciones del señor Barata, que haya recibido algún aporte de Jorge Barata o la empresa Odebrecht para sus campañas electorales. Y estos montos de 1.200.000 Esos están en la fuente del comercio. Okay. El reporte de Graciela Villesís dice que, según Barata, 1 millón habrían recibido Yoshiyama y Bedoya, y luego 200.000 el expresidente de la CONFIEP, Ricardo Briceño. Estamos citando al comercio. Y ha hecho una conferencia de prensa Keiko Fujimori hoy, con posterioridad a esta información, donde ella dice que no ha recibido dinero. Vamos a escucharlo. No he recibido dinero del señor Marcelo Odebrecht, ni de su empresa. Y que quede bien claro, tampoco del señor Jorge Barata, como él mismo lo ha señalado el día de hoy en el Brasil. El señor Barata ha señalado que nunca le he solicitado dinero, que nunca me ha entregado dinero y que nunca ha hablado de ningún apoyo económico conmigo. Es más, él ha señalado literalmente y ha dicho que Keiko era una persona fría y distante, de pocas palabras, que nunca pudo interactuar conmigo. Por otro lado... Como Pedro Pablo Kuczynski, ella también centraliza el descargo en sí misma. Yo nunca he recibido, yo nunca le he conocido, cosa que, digamos... nunca. Para el tema penal puede servir. No, es importantísimo. Duda, ¿no? Es importante. Eso no quiere decir que no haya entrado plata a la campaña o que no haya existido una declaración que afirmaba que entró plata a la campaña. De hecho, en la declaración de hoy día, Barata ha dicho que
entregó los montos que hemos mencionado, ¿no? A través de estas dos personas. Claro. En octubre del 2017, por ejemplo, Keiko, me parece que frente a la Comisión Lavajato decía, no he recibido yo y no ha recibido nadie de mi partido. Este segundo elemento de la afirmación ya no está tan puesto de relieve en la conferencia de prensa de hoy día. Vamos a escuchar, tenemos el byte de archivo. Le puedo afirmar con absoluta convicción que quien habla ni el partido ha tenido ninguna relación ni ha recibido ningún aporte. No conozco al señor Odebrecht. El partido dijo, ¿no? Sí. Okay, bueno, eso es lo que dijo aquí. Ahora, yo recuerdo, eso, en las próximas horas vamos a seguramente tener todos estos archivos de ella, conferencia, claro, de prensa, decir que nadie, o sea, ni ella ni nadie de mi partido. Sí. Yo no sé cuál era la condición del señor Yoshiyama en el 2011. Candidato a la segunda vicepresidencia. No digo, como militante orgánicamente dentro del... Militante del partido... Fuerza 2011 era. Ok, Fuerza 2011, sí. No lo sé. Sí sabíamos que era militante de Nueva Mayoría en su momento, pero no sé si luego cambió el nombre. Así que bueno, habría que tener esos detalles para buscar la precisión de las declaraciones de Keiko Fujimori, ¿no? Pero no sé si quienes creían en Keiko Fujimori no esperaban que por lo menos hubiera esta mención del señor Yoshiyama, del señor Augusto Bedoya y Ricardo Briceño. Aquí podremos hablar de lavado de activos porque hay que recordar que el fiscal José Pérez estaba ahí precisamente hoy para interrogarlo a Barata, específicamente sobre la campaña de Keiko Fujimori. Hay una investigación actualmente en curso, como sabemos, a cargo de un fiscal que a mí me parece excelente, que es el fiscal José Domingo Pérez, precisamente bajo la hipótesis de lavado de activos en contra de Keiko, y también hay otra investigación por el caso de Fidel Ramírez por el mismo presunto delito. De tal manera que en este caso, me parece que las declaraciones de Jorge Barata se tornan mucho más reveladoras y mucho más interesantes respecto de las anteriores y de su compañero de empresa criminal, Marcelo Odebrecht, en cuanto a Keiko Fujimori. Por tanto, yo creo que me parece que el Ministerio Público tiene un trabajo y un desafío formidable. Afortunadamente ahora hay un fiscal idóneo a cargo de ese caso. Lamentablemente sé que no siempre ha sido así en ese caso, y ese fiscal acaba de lograr que una sala de apelaciones de la Corte de Lima rechace la solicitud de detener la investigación y de continuar con ella como un caso caso complejo de vinculado al crimen organizado. De tal manera que eso va a seguir adelante, ¿no? Ahora, claro, tiene que comprobarse que lo que dice Barata es cierto, porque Barata puede afirmar algo y no necesariamente luego encontrar correspondencia en la realidad. Eso vale para todos, no solamente vale para todos, para Keiko Fujimori, ¿no? Sí, efectivamente, ¿no? Aquí hay un patrón. Y igual que en el caso de que todos han recibido, todos niegan, ¿no? Ah, sí, claro. Porque lo que todos están esperando es que eso se corrobore, y es difícil de corroborar. Claro. Porque ahí no va a haber un video, ahí no va a haber una escritura pública, ahí no va a haber un recibo, claro. O no va a haber testigos tampoco, ¿no? De manera que aquí ya entramos al plano de la estrategia judicial y evidentemente el impulso, como ya se ha dicho, de la investigación y armar el caso está a cargo del fiscal. Y entonces es el fiscal el que va a tener que procurar las pruebas que corroboren que estos dineros fueron entregados, y de esa manera poder formular una acusación que sea recibida y aceptada por el Poder Judicial. Pero ¿cuál es la forma de probar esto si es que no hay recibos, no hay registro bancario? Desbalance patrimonial. Bueno, no, porque es porque esa es la campaña, ¿no? Sí, en general hay que hilvanar una serie de indicios, ¿no? Que van construyéndose hasta convertirse en medios de prueba mucho más sólidos, y tratar de satisfacer los tipos básicos de la figura del lavado de activos, ¿no? El ocultamiento, la transferencia, el transporte, etcétera, ¿no? Entonces, eso, por supuesto, no solo se satisface con las declaraciones de Barata, pero el Ministerio Público ha anunciado que tiene otros indicios y otros elementos de prueba como corresponde, ¿no? Y que, bueno, ya nos dirán si el caso
es sustentable como para una acusación, como decía el doctor Castro Estañaro, ¿no? Ahora, la abogada de Keiko Fujimori, la señora Juliana Lazo, ha dicho que va a solicitar las declaraciones de los exministros Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya Cámara, luego que el señor Barata hiciera estas afirmaciones de haber entregado, esto estoy leyendo aquí del Comercio, $1 millón para la campaña presidencial de Fuerza 2011. Ese es el nombre que tenía. Así es. Dice, bueno, estos señores, el Barata ha mencionado a estos señores, Yoshiyama y Bedoya, a quienes nosotros le vamos a pedir las respectivas declaraciones. Esto en el marco de las investigaciones que se están realizando en el Ministerio Público. Estamos muy satisfechos con la declaración. Dice, en su declaración, que ha confirmado lo que nosotros hemos venido afirmando desde un inicio a las autoridades nacionales. El señor Jorge Barata ha sido muy claro y repetitivo en afirmar que nunca entregó dinero a la señora Keiko Fujimori, que jamás habló con ella sobre la entrega del pedido de algún aporte. Bueno, el problema es que el señor Yoshiyama y el señor Bedoya se han ido ayer del país. Ajá. Eso ha salido a través de las redes sociales. De repente sea, pues, estamos en medio de los carnavales, o ya terminando, tenían este viaje planeado, pero es una extraña coincidencia, ¿no es Justo cierto? los dos. Reitero, entonces, a través de las redes sociales se ha estado repitiendo que los dos han Entiendo que abandonado el ya país. se publicó un desmentido. Keiko hace alusión a un desmentido de Yoshiyama. Pero, en fin, Bueno, queremos escuchar al señor Yoshiyama, ¿no? por supuesto. El asunto no es si ella recibió en la mano, claro que eso sería mucho más serio, sino Como si Nadine Heredia. entró dinero de ese origen a la campaña del 2011. Eso es lo que estamos discutiendo. Claro, y a diferencia de los Humala Heredia, Barata ha dado detalles sobre la entrega de dinero a las manos de la señora Nadine Heredia, ¿no? A diferencia de Pedro Pablo Kuczynski, Alejandro Toledo, Keiko Fujimori y, bueno, Alan García o el partido aprista, ¿no? Sí. Esa es la diferencia. Ahora, también en el caso de la señora Heredia, hay que corroborar lo que dice el señor Barata, ¿no? Pero esa es la diferencia. Ahí ha dado detalles hasta el timbre, la segunda puerta, qué sé yo, detalles del departamento donde se les entregó el dinero. En el punto del patrón que mencionaba el doctor Castro Estañaro, el otro elemento que también se convierte en un patrón es que estos dineros se entregan a personas muy cercanas a las estructuras de los líderes, ¿no? Claro. En el caso de Fuerza Popular, lo sé por mi experiencia como procurador, que en el caso de Fujimori y Montesinos, es una persona, el señor Yoshiyama, muy cercana a Alberto Fujimori desde hace muchísimos años. Entonces, ese es un patrón interesante. El otro elemento que hay que comentar también es que estos políticos actúan conforme a la poca o mucha experiencia que tienen en el quehacer político nacional, ¿no? Entonces, en la modalidad de entrega del dinero, según Barata, a la señora Nadine Heredia, revela una modalidad muy básica de dinero en lavado de activos, que es el pitufeo o los doleiros, ¿no? Que es lo más básico, lo más pedestre, lo más empírico. En cambio, los otros tienen otras modalidades según la experiencia que tienen. En el caso de los señores Heredia y Humala, como vemos, también hay elementos de prueba referidos a agendas donde estas personas presuntamente escribían de mano propia una serie de hechos que ahora son materia de la investigación judicial. Entonces, digamos, acá también hay un elemento de cómo estos actores políticos van actuando con mayor o menor previsión según su experiencia. Por supuesto, los más hábiles, los que tienen mayor sofisticación en su conducta, por supuesto, revelan esquemas muy diferentes y más complicados de analizar por parte del Ministerio Público, ¿no? Sí. Uno de los indicadores básicos del lavado de dinero es el incremento patrimonial, ¿no? Me imagino que por ahí estará trabajando el fiscal, pero también es difícil prever que si un dinero ha venido de esta forma como ha venido, además de un dinero ilícito, porque de unas operaciones, de la Caja 2. Claro, Caja 2 estructuradas, de alguna forma entraba a la campaña, vía interpósitas personas o vía compra de cosas en el mercado negro, qué sé yo. Lo otro es que haya ido a parar a la mano de alguien, De ¿no? quien lo recibió y no lo transmitió, Y digamos. no lo transmitió, y la otra Sí. cosa es que haya ido a parar a manos del candidato. Entonces ahí las estrategias de defensa pueden decir, bueno, aquí donde hay incremento patrimonial, ¿no? Con lo cual un poco la tesis de lavado de activos también pierde fuerza, por lo que lo único que estaría quedando
sería, digamos, posible, es el tema de evasión tributaria, ¿no? Una renta no declarada, ¿no? El tema de lavado de dinero, es verdad que ahora la ley de lavado de dinero es muy abierta. Sí, muy radical, ¿no? Sí, muy radical. Abierta, sí. Pero es que hay que retrotraer la ley en el tiempo, ¿no? En ese tiempo esta ley no existía. Pero aquí también, aparte del problema eventualmente legal, hay un problema político. No, sin lugar a dudas. Haber negado tan No, enfáticamente ni nada. Ese es el principal problema, Y ¿no? luego se demostrase en la eventualidad de que así fuera, que sí recibió a alguien del partido, a alguien de la estructura orgánica de la campaña, dinero de ese origen, es un problema, ¿no? Tanto es así, que es un problema político, que acá al final estamos discutiendo entre todos de 5 millones de dólares, frente a los 200, 300 o 500 millones de dólares que se ha robado Odebrecht, ¿no? Pero claro, eso es parte ya del tratamiento común, digamos, ordinario de la justicia. Aquí estamos hablando de algo mucho más grave, que es el tema de posible corrupción política o el tema de recibir dineros de una organización que venía y repartía las cartas como dueño de casa. Y eso es sumamente grave, ¿no? Sumamente grave. Bueno, habrá que ver políticamente cómo daña a la señora Fujimori, bueno, al presidente Kuczynski, porque... Y a otros actores, porque nos faltan. Nos faltan todavía, pero Sí. digo, en esta instancia va a depender de quienes no tienen mucha... de quienes son más apolíticos, digo yo, ¿no? Porque quienes creen en Keiko Fujimori, veo ahí, por ejemplo, el congresista Héctor Becerril, de Fuerza Popular, dice: Barata confesó que nunca entregó dinero a Keiko Fujimori y que nunca siquiera conversó con ella. Se acabó la patraña. Fin del cuento. Entonces, claro, él ve estas declaraciones, las ve o las ha visto de manera positiva, pero hay otros más bien que dicen que no, pues está clarísimo. Pero quienes están al margen de todo esto, que son los que, bueno, la mayoría de las personas, la mayoría de votantes, son los que van a decidir si esto la perjudica o no. Ya lo veremos. Al final van a ser interpretaciones distintas que el juez tendrá que dirimir. Pero lo que quiero decir es esto, ¿no? Lo que no podemos hacer es seguir prolongando esto en el tiempo demasiado. Los peruanos nos caracterizamos por algo que nos está haciendo mucho daño, que es la incapacidad de resolver nuestros problemas. No los resolvemos nunca. Los problemas se perpetúan en el tiempo, las obras se paralizan 10, 20 años, caso Michiquillay, por ejemplo, o obras de infraestructura del país, se perjudica a la población. Somos incapaces de resolver nuestros problemas. Nos bloqueamos automáticamente. Y eso creo que es una tara nacional que tenemos que de una vez por todas terminar. Tenemos que aprender a resolver nuestros temas. Y yo creo que ahí el Poder Judicial, la justicia peruana, tiene un reto enorme. Y empezar a construir un sistema legal, jurisprudencial, que permita tratar esto, quizás no con el radicalismo de la ley de lavado de dinero, porque para eso un microbusero que no ha presentado declaraciones juradas de renta, pero tiene 3 micros que trabajan para él, también es un lavador de dinero, pues. O sea, acercar la ley más a la realidad y interpretar estas figuras de corrupción que yo creo que deben ser analizadas a fondo por el Poder Judicial para construir un sistema que no existe en este momento. Bien, vamos a una pausa y regresamos con un testimonio más que niega conocer algún aporte de Barata Odebrecht, que es el de la presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Arauz, que fue brevemente candidata a la presidencia en el 2011 por el Partido Aprista. Con eso regresamos. Bien, la presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Arauz, ha dicho que desconoce totalmente aporte alguno de Barata o de Odebrecht a su campaña presidencial, la corta, dijo, campaña presidencial, y en efecto fue corta, por el APRA en el 2011. La abogada de Keiko Fujimori había dicho, la señora, ¿cómo se llama la abogada de Keiko Fujimori? Sí, la señora Juliana Lazo. Juliana Lazo había dicho que esto se produjo a través de Luis Alba Castro. En fin, vamos a escuchar lo que ha dicho la presidenta del Consejo de Ministros. Caso, también voy a decirlo porque también se mencionó mi nombre, tampoco. O sea, desconozco totalmente alguna aportación porque nosotros hemos tenido una campaña muy corta,
muy chiquita que terminó el 15 de enero del 2011 con una renuncia en mi parte que es conocida por todos, porque lo hice en un medio de comunicación, bajo las razones que ellos conocen, y así que nunca vi al señor a Barata y al otro tampoco, que a ninguno que estuviera haciendo acciones de movimiento de recursos, no tuvimos ninguna relación. En cuanto al tema de... Se repite más o menos la defensa. A ver, ¿qué dicen nuestros invitados? Ahora, en el caso de ella sí fue corto, es verdad, ¿cierto? Estamos hablando que un mes, ¿puede ser? Sí, menos. El 15 de enero ha dicho ella que su Que acabó, campaña... pero ¿cuándo la habrían anunciado como candidata? Tal vez el año anterior, en diciembre, no fue mucho. Sí, en diciembre se le nominó como candidata en el partido aprista y la fórmula presidencial se escribe 90 días antes, o sea, la deben haber inscrito los primeros días de enero y la deben haber retirado. Ella dice que el 15 de enero. El 15 de enero retiró su candidatura. Sí. Claro, o ella renunció a su candidatura. Sí. Bueno, ella tuvo problemas muy graves con la conformación de la lista al Congreso. Así es. Y problemas con Jorge del Castillo, etcétera, con varios líderes históricos del partido. Tuvo desavenencias y terminó por renunciar. Claro, pero usted nos había dicho, por ejemplo, que en el caso de Pedro Pablo Kuczynski, en el Gran Cambio, siempre toda la campaña y los fondos, imagino que se piden para esas campañas, están en torno al candidato porque es el que lidera, ¿no? Es verdad, sí. Todo está relacionado a las encuestas del candidato, sí. Cómo le va al candidato. Sí, es verdad. Entonces decía usted, es raro que no supiera, y en el caso de ella tampoco. Es que acá hay una particularidad. Mercedes Arauz inicialmente iba a ir en una alianza. Incluso el PPC llegó a tener algunas conversaciones en ese momento sobre si iba en la alianza o no iba en la alianza con la candidatura de Mecha Arauz, pero finalmente quedó en manos del Partido Aprista. Y fue toda la maquinaria del Partido Aprista lo que movía esto. Y fue la maquinaria del Partido Aprista la que le quiso imponer la lista al Congreso, con la cual ella no estuvo de acuerdo. Y finalmente provocó su renuncia. De manera tal que aquí, yo le dije en algún momento a Meche, me acuerdo el mismo día que le iban a presentar en el Partido Aprista, le dije, bueno, creo que has tomado una decisión que te va a traer problemas. Y efectivamente fue así, ¿no? Doctor. Sí, creo que es altamente probable que la señora Mercedes Arauz en efecto no hubiese estado ni enterada de que se recibió ese dinero, etcétera. Creo que ir a esa discusión por ese ángulo me parece que es desviarnos un poco del tema central. El tema central es que el protagonismo que nunca ha dejado de ser diferente, salvo con algunas modalidades muy pequeñas, ha sido siempre del señor Alan García. Y según Barata, el dinero fue entregado a través de personas muy cercanas al señor García. Entiendo que a través del señor Luis Nava o algo así, no estoy muy seguro, pero... Luis Alba Castro es lo que se ha... Claro, pero en todo caso, digamos que nuevamente el patrón de trabajar con los líderes y con las personas cercanas de los líderes, ¿no? Quienes fueran estos. Sí. Y me parece que la señora Arauz fue un recurso de última hora político del APRA, ¿no? Exactamente. Yo creo que ella nunca llegó a tomar un control real de la candidatura, de su propia candidatura y de su propio equipo. No sé si incluso lo llegó a confirmar, a conformar, porque adentro del APRA había pugnas muy fuertes entre los que querían ir con Mechi y los que no querían ir con Mechi. De manera que ahí creo que todo eso contribuyó a que finalmente se caiga todo, ¿no? Vamos a escuchar lo que dijo la abogada de Keiko Fujimori sobre este asunto del financiamiento de la campaña del APRA según Barata, y luego también vamos a conocer un tuit de Alan García donde niega los aportes. Sí, habló de entrega de dinero a otras campañas, por ejemplo, habló de entrega de dinero a la campaña del señor PPK a través de la hoy embajadora de Gran Bretaña en Perú, la señora Susana de la Puente. Habló también de entregas de campaña al APRA a través del señor Luis Alba Castro. Eso es. Y luego el tuit de Alan García. Ni mi campaña ni el Partido Aprista recibieron en el 2006 donación alguna de Odebrecht. Las cuentas fueron debida y oportunamente presentadas a la OMPE. Otros se venden, yo no. Pero me parece que la alusión es a la campaña del 2011, no a la campaña del 2006, ¿no? A lo que se refiere la abogada
Keiko Fujimori. A pesar de los deseos de mis adversarios, tanto en la declaración de ayer como la de hoy, no he sido relacionado con aporte de dinero alguno. Nunca pedí ni recibí nada, dice. Sí, en efecto, la candidatura de Mercedes Arauz fue el 2011. Sí, claro. Sí. Es interesante cómo niegan cosas que no les atribuyen los, ¿no? que digamos, que quede claro que yo no recibí en la mano y nadie les ha dicho tú recibiste en la mano. Pero en fin. Bueno, todavía sí. Yo creo que tenemos, un periodista del Comercio, Martín Hidalgo, puso el detalle del año que supuestamente habría entregado dinero barata a Luis Elba Castro y dice 2006. Ah, 2006. Pero, digo, todavía no tenemos la declaración, el papel, acá una confirmación de la abogada de Keiko Fujimori que sí ha estado presente en este interrogatorio y habla sobre la campaña del partido aprista, ¿no? No dice específicamente, no menciona a la señora Mercedes Arauz, pero hay que recordar que sí se concluyó que podría tratarse de la campaña de la señora Arauz en las primeras declaraciones del señor Odebrecht. Pero bueno, repito, hay que esperar a que tengamos las traducciones oficiales, porque hoy día el interrogatorio fue en portugués, y reitero, esto es solamente la información de los periodistas. Martín Hidalgo, mencionamos, antes de irnos, sí. A ver, Ministerio Público. A ver, dice, lo último, fiscal anticorrupción Yanis Sánchez Porturas solicita 5 años de prisión contra ex asesor presidencial Carlos Moreno por irregularidades en convenio con el Seguro Integral de Salud. Lo que faltaba. Bien, a ver, vamos a mencionar... Solo para confirmar que... a ver, tengo acá lo del viaje del señor Yoshiyama. A ver, Fuente del Comercio, esto está de lo de La Plata. Quiero poner el detalle, bueno, el viaje. Bueno, se me pasó, pero sí, aquí en el Comercio también se ha puesto la información del viaje del señor Jaime Yoshiyama, de pronto, y del señor Bedoya. Bueno, mencionemos la última noticia antes de irnos. ¿Cómo? ¿Tan rápido? Sí. Un poquito antes. A ver, ¿cómo vamos a dejar esto? Bueno, sí, pues. La cosa es que el tema es fundamental. A ver, el señor magistrado del Tribunal Constitucional, Eloy Espinosa Saldaña, aseguró que la hoja de vida en la que consideró que es doctor en Derecho es un documento preliminar, que tiene errores. Esto luego que el diario Expreso señalara que el currículum que él presentó ante el Congreso para ser candidato y luego elegido como miembro del Tribunal Constitucional en 2014 mencionaba ese título, que decía doctor en Derecho. El congresista fujimorista César Segura, quien sustentó el informe de recomendación de inhabilitar al magistrado, indicó que con esta nueva evidencia ya se demuestra que el magistrado no tiene escrúpulos. A ver, ¿qué me dice? ¿Alguno de ustedes tiene un doctorado para que nos explique cómo es esto que puede ser que es preliminar y luego no, que es un borrador, que se equivocó, que quería decir una cosa en vez de otra? A ver. Creo que no se puede analizar ese tema en el punto específico de si tenía o no tenía doctorado, y si no se analiza el contexto general de acoso y de hostigamiento de la fuerza mayoritaria en el Congreso, que es el fujimorismo, contra el Tribunal Constitucional. Y es parte de los hechos que han ocurrido en los últimos meses, es decir, no son hechos de poca monta. El intento de investigar y de neutralizar al fiscal de la Nación, el intento de controlar el Tribunal Constitucional, el intento, no necesariamente en el ámbito del Congreso, pero en otro poder del Estado, de desvirtuar y la política criminal del Estado en materia de lavado de activos, las declaraciones dadas o la información que le entrega el vocero o los voceros de la empresa Odebrecht a la presidenta de la Comisión Lavallato, en el contexto en el cual Odebrecht declara que solo va a poder pagar 66 millones de dólares por concepto de reparación civil, cuando el procurador Adol le establecía una suma mucho más alta, y se produce virtualmente un cuasi golpe de Estado con el tema de la vacancia. Entonces no se puede, a mi modo de ver, analizar ese hecho en sí mismo, pero además... pongámonos al pie en el pecho, ¿qué autoridad moral tienen esos señores para permitirse cuestionar a un magistrado? ¿Se refiere a Expreso?
No me refiero a Expreso, obviamente, me refiero al congresista. Al congresista. Claro, porque en la Comisión de Ética hay 30 casos totalmente impunes, con hechos muchísimo más graves por parte de los congresistas de la fuerza mayoritaria. Bueno, hay que sancionar a todos. ¿O a usted le parece poca cosa decir que eres doctor en algo y que en realidad no lo eres? Y no es cualquier persona, es un magistrado tribunal. O sea, si ya un magistrado del Tribunal Constitucional, como hemos visto en el caso de la señora del SUNEDU, que la han separado, que plagió, ¿no?, información para unas investigaciones que ella supuestamente había hecho. Pero o sea, ya, si ellos están en eso, ya, ¿qué podemos esperar del resto? Ya recibamos coima, démosle plata al policía, ya, en fin. Entiendo el argumento, pero creo que hay que hacer una valoración cuidadosa, prudente y proporcional. Es decir, esto de decir que el señor Espinosa Saldaña no tiene escrúpulos, que demuestra su catadura moral. Política, ¿no? Pero usted, digamos que no está en política. ¿Qué le parece esta información que hemos conocido? ¿Le parece que sí un doctorado puede como no tenerse claro o saber si terminó o no, o que se equivocó a la hora de escribir o no? Creo que ahí hay una conducta que evidentemente tiene que ser valorada y juzgada y es sancionada como corresponde, proporcionalmente. Pero yo no la puedo de ninguna manera aislar del contexto político y sobre todo de quien conduce esta investigación o esta acusación contra el magistrado Espinosa Saldaña, que es una persona que hace parte de este grupo que tiene un pacto de impunidad de la Comisión de Ética, ¿no? Bien, se nos agotó el tiempo, lamentablemente. 30 segundos, solamente, por favor. Sí, bueno, entiendo que Eloy ha declarado en las redes sociales que en el Congreso obra su currículum real y no el que presentó supuestamente a la fecha del examen para magistrado. Pero en todo caso, es un tema que independientemente del escenario político tiene que ser evaluado porque es evidente que hay una lucha política, es evidente que se están buscando los trapitos, pero también es evidente que hay un hecho concreto que, como dice el doctor Maldonado, tiene que ser evaluado y valorado. O sea, material hay. Sí, exactamente. Por todas partes, digo, ¿no? Sí. Eso es lo patético, digo, en nuestro país. Muy grave. Por todas partes. Por eso es importante empezar a construir un sistema jurisprudencial, y aquí es la justicia, porque esto es muy importante, es la justicia la que tiene que empezar a resolver estos temas y crear un sistema que nos permita mirar hacia adelante con tranquilidad. Cuando se presente esto, ya sabemos cómo lo vamos a hacer. Muy bien. El gran vacío que tenemos en este momento. Muchas gracias a nuestros invitados. Muchas gracias. Mañana aquí de 6 a 9 en Portada.